pacientes, porque en general se tienen que llevar el pulmón, ¿sí? Porque ellos cuando abren tienen ahí un masacote que no pueden diferenciar bien y no pueden ponerse selectivo que lleva este lóbulo, que lleva este segmento, no, se tienen que llevar todo. Y nosotros hemos visto chicos con neumonías necrotizantes severísimas de un pulmón entero y a los 3 años repuestos íntegros. Los chicos son plásticos y tienen mucha capacidad de recuperación, ¿sí? O sea que no es que este chico hay que decir, bueno, tiene el pulmón reventado, va a andar mal, no, hay que pelear, ¿sí? Y acá otro espacio aéreo normal, entramos en espacios aéreos anormales. En este caso, a diferencia del absceso en la placa, ayuda mucho ver que los diámetros son distintos, entonces ya sé con la placa con ese nivel de aéreo que lo más probable es que eso esté fuera del pulmón, ¿sí? Y a veces tenemos que estar complicadas para discernir si están afuera o adentro. La mayoría de las veces cuando pasa esto, no, las colecciones están fuera del pulmón. Ahí está lo de los diámetros del pneumotórax. Así los mostré. Bueno, y les decía, si el paciente está al final de una neumonía y se está por ir a la casa y le hacen las plaquitas de control, nosotros tratamos de evitar que la hagan, porque la radiología es lo último que mejora una neumonía. Si el niño está bien, evoluciona bien, déjelo que se vaya a la casa. Si le quiere hacer una placa, hágasela dentro de un mes. Ni siquiera hace falta, ¿sí? Pero a veces pasa tienen esto, y después si vienen los tipos desesperados que están poniendo en la casa y tienen, bueno, son neumatoceles, ¿sí? Los neumatoceles tienen hasta 6 meses para reabsorber, la mayoría se reabsorben, pero a veces pueden complicarse con un nivel que está marcando que puede haber un pioneumatocele. ¿Vamos? Bueno, la TAC va a mostrar en el neumatocele, a diferencia del absceso que vieron las cavidades con paredes bien gruesas y irregulares, una pared bien finita como tiene este chico, ¿sí? Bueno, esta paciente de decaimiento, fiebre, dolor puntada de costado, comenzó con el decaimiento, se hizo la placa de tórax y tenía como antecedentes convulsiones, retardo mental, un padre con sea de laringe. Bueno, la placa de tórax muestra un velamiento completo del pulmón izquierdo y derrame pulmonar, ¿sí? Le diagnosticaron neumonía con derrame, ¿sí? Tratamiento antibiótico, función evacuadora. Tiene este TAC, tiene un cañito puesto, tiene esta imagen tan heterogénea, con un componente cercano al líquido y otros sectores como tabiculados, irregulares, ¿sí? La trajeron al hospital, este caso no es mío, nosotros tenemos 2 parecidos, pero esto es para que no lo olviden. Cuando uno ve un velamiento de un lado y casi un hemitórax opaco, ¿se acuerdan que decimos que se le hacía la eco y después se pasaba TAC? Bueno, no se olviden que hay un tumor en los chicos que es el blastoma pleuropulmonar, ¿sí? Que a veces se puede ver más grande o se puede ver en niños más pequeños, que tiene la característica de ser de 3 tipos: quístico, mixto, quístico componente sólido y sólido, ¿sí? Y que en general, cuanto más chiquito es el paciente y el componente quístico, el pronóstico es de una manera mejor. Es un tumor que tiene la característica de tener restos embriológicos, parecido al tumor de Wilms, nada más que en pulmón, ¿sí? Por eso se llama blastoma pleuropulmonar, que tiene restos de blastema pulmonar, ¿sí? Esos son los diagnósticos diferenciales que se planteó en ese momento y esa fue la pieza de recibimiento. Bueno, ese es un paciente que es del hospital italiano, estaba la doctora Luna con nosotros, juntó ese caso con nosotros que teníamos en un hospital y lo llevaron a un congreso. Tenemos 3. Ahora volvemos a nódulos pulmonares múltiples cavitados. Fiebre, dificultad respiratoria y aspecto tóxico. Si yo hago esta placa con todos esos nódulos y con esos huecos, veo el TAC, ¿esto en qué germen pienso? En un niño de 3 años. Estafilococo. Este es el dibujo en éter del estafilococo, este paciente nuestro, y la TAC con todas las lesiones cavitadas, que al igual que vimos en los otros que tenían proceso inflamatorio, no son lesiones cavitadas de borde tangente, ven que tienen como un vidrio esmerilado alrededor, ¿sí? Son hallazgos que hay que tener en cuenta en los nódulos pulmonares. Bueno, hablando de espacios aéreos anormales, también un poco
siempre se nos presenta el tema de las bronquiectasias. Ustedes saben que el ataque esto es como en el adulto, cilíndricas, varicoides y quísticas, ¿sí? Tenemos nosotros muchos fibróticos quísticos, porque los hospital nuestro derivan mucho, tienen un servicio muy grande. Ese dibujo en este es nuestro paciente. Cuando uno ve todos estos dedos de guante, son bronquios dilatados con tapones de moco adentro. Mirá ese aspecto tan impactante del pulmón, y a veces imágenes nodulares, redondeadas y algunas incluso cavitadas. Pseudocavidad, porque en realidad son bronquios dilatados. Bueno, hay otros fibróticos quísticos que tienen menos penetración en su fenotipia y manifestación. Ustedes saben que se avanzó mucho en la genética de la fibrosis quística. También con un empecé en esto, todavía no se sabía mucho de esto. Y ahora, bueno, se sabe que tiene un componente genético, han acercado más la determinación y saben que hay distintos grados de especificidad y que hay chicos que expresan más en el pulmón, otros que expresan más en el gastrointestinal. Pero pueden tener bronquiectasias varicoides, ¿sí? Como estas, el bronquio va irregular, y a veces tener bronquiectasias quísticas, como esta, que nosotros tuvimos la suerte de agarrar justo el bronquio y su dilatación quística en la bronquiectasia, siempre hay que tenerlo en cuenta cuando uno ve espacios aéreos anormales. Bueno, y este otro, vamos. Alguien que diga qué vemos acá. ¿Qué es esto? Una imagen de condensación, ¿no es cierto? O digamos de densidad aumentada. Tiene contornos bastante definidos, un poco polilobulados diría, y tiene efecto de masa. Sí. ¿Cómo estudiamos antes, cuando éramos más pobres que ahora, estos pacientes en el hospital de niños viejos? Traigo la imagen porque no sé si ahora van a ver, pero lo estudiamos con eco. Si ustedes tienen eco, están en un pueblo, en un lugar donde no tienen TAC, este diagnóstico lo pueden hacer, ¿sí? No se olviden cuando tienen esto, no solo de buscar un derrame pleural, un parénquima condensado, sino fíjense en el Doppler, ¿sí? Miren qué pobre que éramos, que ni color teníamos nosotros ese pobre. Pero le encontramos arteria, ¿sí? Un componente heterogéneo en la eco, un componente quístico y componente ecogénico sólido, ¿sí? Entonces pensamos en secuestro. Ya cuando vino después la 3D, helicoidal, fuimos haciendo cosas más divertidas. Pero miren el dibujo en Enter, miren qué parecido al chico nuestro. Otro caso de secuestro. En este caso un intralobar. Acuérdense que el intralobar tiene pleura compartida con parencia pulmonar, de irrigación arterial sistémica y la venosa va a las venas pulmonares, que suele infectarse y así se manifiesta, y cuando se infecta se pone complicada la interpretación porque aparece como espacios aéreos anormales, pero en general bien localizados en un solo centro. A mí me tocó ver un caso en el cual le habían hecho un ataque de tórax sin contraste, y ahí está muerto, no secuestro. Si no necesita contraste no puede ser diagnóstico, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que cuando tienen espacios aéreos anormales, cuando el chico es chico, que tiene la sospecha de una lesión de tipo estructural subyacente, porque el chico a veces hace una neumonía persistente o neumonía recurrente, hay que estudiarlo con contraste. Y hay que hacer una fase arterial, y hay que decirle al técnico que lo tiene que estudiar rápidamente apenas empiece a inyectar el bolo. Entonces ahí sí van a poder ver, en este caso el tronco arterial saliendo de la aorta, en este otro caso saliendo del tronco celíaco, otro caso secuestro, en este caso no tengo las imágenes del pulmón, ¿sí? Pero a veces puede verse así como estos espacios como un canalcito de abeja focalizado. Y acá en esta 3D se ve que vuelven las venas hacia el pulmón, o sea que es un intralobar. El extralobar tiene pleura propia, no la comparte con el pulmón y se suele ver como una masa, muchas veces paravertebral. Ese se presenta como masa, un hallazgo, no como una neumonía recurrente con cavidades como lo que vimos en el intralobar. ¿Vamos? Otros casos ya un poco más sutiles, si se quieren, de secuestro, con un tronco vascular que es muy importante en el instituto fuerte seguirlo. Fíjense cómo estos vasos gordos, en lugar de buscar ir por el corazón, se juntan y van buscando ir hacia abajo. Y después cuando le hacemos la fase vascular vemos que sale una arteria del tronco celíaco a irrigar ese secuestro. Recién nacido, dificultad respiratoria. ¿Hay alguien que ha tratado en la clínica del sol por acá o algún meneo derivado? Si yo tengo un neonato que tiene un pulmón más lúcido y que tiene efecto de masa,
¿qué tengo que pensar? Fíjense los espacios intercostales están más abiertos de que la incluso que da. En un efisema lobar congénito. Con la TAC, fíjate cómo se ve la diferencia de la vascularidad. Esto de enfisema, que está mal dicho, en realidad no es un enfisema. Es un área del pulmón. Hay teorías del desarrollo del enfisema que dicen que hay una amputación de la vía aérea en su desarrollo, que el pulmón queda aislado, que esto se queda como atrapando aire. Y hay algunos que hablan de uno que es polialveolar, o sea que tiene mucho más alveolo normal, y otros que dicen que no, que tiene los mismos espacios alveolares, solo que más peninsulado sin poder de alguna manera ventilar. Pero son chicos que a veces, cuando nacen, no nacen necesariamente con el pulmón hiperlúcido, sino más bien denso. Cuando empiezan a respirar, se les infla el lobo. ¿Estamos? Y hacen el enfisema lobar. Característicamente se ubica en el lóbulo superior izquierdo, y en la TAC van a ver este patrón bien oligovascular y con sobredistensión. ¿Okay? Bueno, un año masculino, distrés respiratorio. Después de lo que hemos hablado, cuando verían esto, ¿qué pensarían primero? En un secuestro, claro. Pero si le haces contraste y no tiene vasos que se irrigue, hay que pensar en una malformación adenomatoide quística pulmonar. ¿Sí? Lo pones en 3 tipos, de acuerdo al tamaño de los quistes. Va de 1, 2 a 3, van disminuyendo el tamaño de los quistes. Y el tipo 3 son microquísticas y se pueden ver ecogénicas. Y a veces incluso se pueden diagnosticar prenatal. Lesiones estructurales, quísticas y múltiples. Este tiene 6 años de vida, no me parece que este también es un enfisema lobar. Así que no pasa. Este está bueno. Este no se lo voy a hacer discutir al doctor Franceschini porque no presenta. 14 años masculino que se le solicita placa de tórax de frente y perfil y corona cervical para un acto físico para la práctica del deporte. ¿Algo para decir de esta placa de tórax? No mucho, ¿no? Sin embargo, llamó la atención este sector del pulmón. ¿Fue así, no? Sí. Sí. Como que se veía un poquitito más radiolúcido. Los espacios intercostales también un poquitito más amplios por del otro lado. Bueno, fíjense en TAC como se nota más esa suerte de derramamiento. Yo de estos he visto 2, y los 2 se han presentado como un hallazgo. ¿Sí? En su fisiopatogenia casi como que sería parecido al enfisema lobar, pero son atresias bronquiales. Ustedes saben que cuando uno nace es como un arbolito el pulmón, la vía aérea y el pulmón, y va creciendo hasta los 8 años, se va ramificando más y va haciendo más arcos alveolares. Entonces, si uno lo ataca algo en ese proceso, formación de crecimiento hasta los 8 años, ponerle un adenovirus o un sistema respiratorio, te va a dar obstrucciones, a veces edema y fibrosis de la pared bronquial, y se te va a amputar un bronquio. Entonces, por eso los secuelares postvirales en TAC suelen tener áreas de atrapamiento aéreo y oligoémicas, porque el pulmón que no se ha desarrollado, y muchas veces ese pulmón es más pequeño o igual que el del otro lado, pero nunca más grande. Ese es el pulmón, el síndrome de Magliot o pulmón radiolúcido unilateral, ¿sí? Que es secuelar postviral. Bueno, como este chico no fue un postviral, sino que fue congénito esto, lo que hacen es una atresia de bronquio. Van creciendo el bronquio y de pronto se amputa con una noxa X, no se sabe. Pero tiene una característica que a veces en la placa pueden hacer una dilatación del bronquio. Si ese bronquio se llena de secreción, en ese sector amputado y que se dilata, hace una imagen como de una moneda. El otro caso que yo tengo es una imagen mumular, es decir, una moneda y una placa de tórax también de un chico que ingresa en ese caso secundario. Y este otro chico, por una práctica deportiva se le encuentra un pulmón hiperlúcido y tiene el bronquio cele clásico de la atresia bronquial. Una foto del mismo caso, un mini, donde se ve mucho más notable lo que apenas se veía en la placa, una reconstrucción en 3D. Ya nos pusimos juguetones con este. Y ahora les voy a mostrar otro caso. 13 años, tos seca, con 6 meses de evolución, perdió 13 kilos. Tenemos esta placa. ¿Qué vemos en esta placa, chicos? Un desplazamiento hacia la derecha y, bueno, un área de condensación con segura teleastasia,
solo atelectasia en condensación. La segunda radiografía, la primera no me acuerdo la fecha, 15 del 3 del 2010. Segunda placa, al mes y 10 días, más o menos. Bueno, se limpió un poco lo de acá, pero sigue teniendo una atelectasia y un mediaspino un poco desplazado. Hasta ahí podría ser una atelectasia. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esta chica? La pérdida de peso. Claro, perdió 13 kilos. Entonces el ataque